El aire matutino golpeaba con fuerza el rostro de Andrea Morales, mientras caminaba apresuradamente por la concurrida acera. Sus botas de cuero desgastado, salpicando los charcos que la lluvia nocturna había dejado. Miró su reloj de pulsera. 7:45 de la mañana. 15 minutos para llegar a Tecnologías Apex, donde llevaba trabajando como asistente administrativa durante los últimos 8 meses. El trabajo no era fascinante, pero pagaba las cuentas y proporcionaba cobertura médica para su hijo de 10 años, Mateo. «Disculpe», murmuró mientras esquivaba a un grupo de turistas que observaban boquiabiertos el horizonte urbano. Su teléfono vibró en el bolsillo. La niñera de Mateo, la señora Ramírez, llegaba tarde otra vez. El corazón de Andrea se hundió. Tenía una reunión departamental a las 8:30 en punto, y su supervisor, Roberto Navarro, ya le había advertido 2 veces sobre la impuntualidad. La maternidad en solitario era un constante acto de equilibrio, y últimamente sentía como si estuviera actuando sin red de seguridad. Andrea giró en la esquina de la calle del Roble, acelerando el paso. Fue entonces cuando lo escuchó. Un chirrido agudo de neumáticos, seguido de un golpe sordo y un gemido. A 20 metros de distancia, un hombre yacía desplomado en la acera, su maletín de aspecto costoso abierto a su lado. El culpable, una bicicleta de reparto, se alejaba a toda velocidad sin detenerse, el ciclista mirando hacia atrás con pánico en su rostro. Si estás disfrutando esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido inspirador. Tu apoyo significa mucho. Ahora continuemos con lo que pasó. Por un breve instante, Andrea vaciló, mirando nuevamente su reloj. 7:48. Mordió su labio, mirando del hombre herido hacia la dirección de su edificio de oficinas, visible a solo 3 cuadras de distancia. «Señor, ¿se encuentra bien?» Ario y Andrea se arrodilló junto al hombre, quien intentaba sentarse con el rostro retorcido de dolor. Tendría unos 40 y tantos años, cabello entrecano y un traje de carbón perfectamente confeccionado, ahora manchado de suciedad y lo que parecía café derramado de un vaso térmico. «Estoy bien», hizo una mueca, intentando ponerse de pie antes de caer hacia atrás con una respiración entrecortada. «Mi tobillo». Andrea notó cómo su pie derecho se torcía en un ángulo antinatural. «Necesita atención médica. Voy a llamar a una ambulancia». «Nada de ambulancias», insistió el hombre, su voz tensa pero autoritaria. «Tengo una reunión que no puedo perder». Andrea casi se rió de la ironía. «Con todo respeto, señor, ni siquiera puede mantenerse en pie». Los penetrantes ojos azules del hombre se encontraron con los suyos. «Me las arreglaré». Intentó levantarse nuevamente, solo para colapsar contra la pared de ladrillos detrás de él, su rostro ahora pálido bajo su ligero bronceado. «Mire, yo también llego tarde al trabajo, pero no puedo dejarlo así», dijo Andrea, marcando el 911 a pesar de sus protestas. Después de explicar la situación al operador, ayudó a recoger los papeles dispersos de su maletín. El membrete llamó su atención. Sebastián Romero, director ejecutivo, Tecnologías Apex. Su corazón se detuvo. «No puede ser». «¿Usted trabaja en Apex?», se preguntó su voz de repente seca. El hombre, Sebastián Romero, asintió, haciendo una mueca mientras cambiaba de posición. «Así es». Andrea tragó saliva con dificultad. Nunca había conocido al director ejecutivo en persona. Él trabajaba en el último piso y rara vez interactuaba con empleados de nivel inferior. En la foto del directorio de la compañía había estado afeitado y con cabello más corto. Este hombre lucía más rudo, con una ligera barba y cabello ligeramente más largo, pero los ojos eran inconfundibles. «Yo también trabajo allí», dijo en voz baja. «Asistente administrativa en mercadotecnia». Algo parpadeó en su rostro. Reconocimiento quizás, o simplemente dolor. «¿Cómo te llamas?» «Andrea Morales». Antes de que pudiera responder, llegó la ambulancia, su sirena cortando el bullicio matutino. Los paramédicos evaluaron eficientemente la lesión de Sebastián,
confirmando la sospecha de Andrea de un tobillo fracturado. Mientras lo preparaban para cargarlo en la ambulancia, él agarró la muñeca de Andrea. «Gracias», dijo. La mayoría de la gente habría pasado de largo. Andrea asintió, muy consciente de que ahora eran las 8:10 de la mañana. Su reunión departamental era en 20 minutos, y Roberto Navarro era famoso por su intolerancia a las excusas. «Espero que se recupere pronto, señor Romero». «Sebastián», corrigió, luego hizo una mueca cuando los paramédicos levantaron la camilla. «¿Vendrías conmigo solo hasta que me instalen? Detesto los hospitales». Andrea vaciló. Esta petición ciertamente le costaría su empleo, pero la vulnerabilidad en los ojos del director ejecutivo, tan en desacuerdo con el poderoso ejecutivo que había imaginado, le tocó el corazón. Además, ¿cómo podría decirle que no al hombre que en última instancia firmaba sus cheques? «Está bien», dijo subiendo a la ambulancia después de él. Envió un mensaje rápido a su compañera de trabajo, Diana, pidiéndole que le dijera a Roberto que llegaría tarde debido a una emergencia. En el hospital, las cosas avanzaron rápidamente. Sebastián fue llevado a hacerse radiografías, mientras Andrea permanecía en la sala de espera, revisando nerviosamente su teléfono. 8:45. Su reunión había comenzado hacía 15 minutos, y Diana había respondido con un emoji sombrío. Roberto estaba furioso. Para las 9:30, Sebastián fue diagnosticado con una fractura limpia que requería yeso, pero no cirugía. Andrea se quedó, ayudándolo a llenar formularios y contactar a su asistente. Se enteró de que había estado caminando al trabajo en lugar de tomar su servicio de auto habitual, queriendo algo de aire fresco antes de una estresante reunión de junta directiva. «Deberías irte», dijo Sebastián mientras la enfermera terminaba de colocarle el yeso. «Ya has hecho más que suficiente». Andrea asintió tomando su bolso. «Espero que su tobillo sane rápidamente». «Andrea», llamó Sebastián cuando ella llegó a la puerta. «Gracias. De verdad, no muchas personas sacrificarían su tiempo por un extraño». Ella sonrió, aunque la ansiedad revolvía su estómago. Era lo correcto. Cuando Andrea finalmente llegó a Apex a las 10:15 de la mañana, Roberto Navarro esperaba junto a su escritorio, con los brazos cruzados y el rostro tormentoso. Diana le lanzó una mirada compasiva desde el otro lado de la oficina. «A mi oficina ahora», ladró Roberto girando sobre sus talones. Detrás de la puerta cerrada, Roberto no se molestó con cortesías. «Esta es la tercera vez que llegas tarde este mes, Andrea». «Lo sé, pero hubo una emergencia». «Contigo siempre hay una emergencia», la interrumpió. «Las madres solteras siempre tienen excusas. Dirijo un departamento, no una beneficencia». Las mejillas de Andrea ardieron de indignación. «Eso no es justo. Nunca he incumplido una fecha límite. La política de la compañía establece que 3 tardanzas equivalen a motivo de terminación», dijo Roberto fríamente, deslizando un papel sobre el escritorio. «Ya procesé tu liquidación. Desocupa tu escritorio antes del mediodía». Andrea miró el aviso de terminación, su visión nublándose. ¿Cómo pagaría la renta? Las cuotas escolares de Mateo, su medicamento para el asma. Mientras empacaba sus escasas pertenencias en una caja de cartón, una extraña calma se instaló sobre ella. Había ayudado a alguien necesitado. Al diablo con las consecuencias, si eso le costaba un trabajo donde su supervisor no podía entender la decencia humana básica. Tal vez no era el lugar correcto para ella de todos modos. Lo que Andrea no podía saber mientras bajaba en el elevador por última vez era que Sebastián Romero estaba a punto de llegar a Tecnologías Apex en una silla de ruedas. Su tobillo recién enyesado, con preguntas sobre la amable mujer que había sacrificado su mañana para ayudarlo, y con el poder de cambiar ambas vidas para siempre. Mientras Andrea salía del edificio de Tecnologías Apex, el sol de media mañana la cegó momentáneamente. Cambió la caja de cartón en sus brazos que contenía 5 fotografías enmarcadas de Mateo, una pequeña suculenta en maceta y una taza de café con «La mejor mamá del mundo», pintada con la caligrafía temblorosa de Mateo.
8 meses de empleo reducidos a una caja que apenas podía llenar. Su teléfono sonó. Era la señora Ramírez. «Andrea, querida, ¿está todo bien? Normalmente llamas cuando llegas al trabajo». Andrea tragó el nudo en su garganta. «En realidad ya no estoy en el trabajo, señora Ramírez. Me despidieron». Hubo una pausa al otro lado. «Dios mío, ¿qué pasó?». Andrea explicó brevemente mientras navegaba hacia la parada del autobús. No podía costear un viaje compartido hoy, o tal vez ningún día en el futuro cercano. «Eso es terrible», exclamó la señora Ramírez. «¿Por ayudar a alguien herido? ¿Quién hace tal cosa?». «Roberto Navarro, aparentemente», suspiró Andrea, colocando su caja en el banco de la parada. «Mira, voy a empezar a buscar trabajo de inmediato, pero podría necesitar reducir las horas de cuidado infantil hasta que encuentre algo». «Tonterías», respondió la señora Ramírez firmemente. «Mateo se queda conmigo como siempre hasta que te recuperes. Arreglaremos el pago después». Las lágrimas brotaron en los ojos de Andrea. «No puedo pedirte eso». «No pediste, yo ofrecí». «Eso es lo que hacen los vecinos». El tono de la señora Ramírez no admitía discusión. «Ahora ve a casa y descansa hoy. Mañana puedes pelear con el mundo nuevamente». Andrea le agradeció y colgó, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. La bondad era abrumadora después de la frialdad de Roberto. Mientras abordaba el autobús, no podía evitar preguntarse qué le pasaría ahora a su pequeña familia. El mercado laboral estaba difícil y Apex había ofrecido beneficios decentes. El pensamiento de Mateo quedándose sin su medicamento hizo que su estómago se tensara con ansiedad. De vuelta en su modesto apartamento de 2 habitaciones, Andrea colocó la caja en el mostrador de la cocina y se desplomó en una silla. Debería estar actualizando su currículum, haciendo llamadas a contactos, solicitando beneficios de desempleo, pero el agotamiento la invadió en oleadas. «Solo 15 minutos de descanso», se dijo, apoyando su cabeza en sus brazos. Despertó con el sonido de su teléfono vibrando. Desorientada, verificó la hora. 1:30 de la tarde. Había dormido más de 2 horas. El número en su pantalla era desconocido. «¿Hola?», respondió adormilada. «¿Es Andrea Morales?», preguntó una voz femenina profesional y clara. «Sí, al habla». «Habla Mónica Vega, asistente ejecutiva de Sebastián Romero en Tecnologías Apex. El señor Romero desearía hablar con usted. ¿Estaría disponible para venir a la oficina mañana a las 9 de la mañana?» Andrea se enderezó, completamente despierta ahora. «¿El señor Romero quiere verme? ¿Por qué?» «No compartió los detalles específicos conmigo», respondió Mónica, su tono volviéndose ligeramente más cálido. Pero fue bastante insistente en organizar la reunión lo antes posible. La mente de Andrea corrió. Sebastián se había enterado de alguna manera de su despido. ¿Era esto sobre el incidente de esta mañana? O quizás Roberto había dicho algo despectivo y ahora el director ejecutivo quería asegurarse personalmente de que no causaría problemas. «Señorita Morales, ¿sigue ahí?» «Sí, disculpe», tartamudeó Andrea. «Mañana a las 9 funciona perfectamente». Después de colgar, Andrea paseó por su pequeña sala. Esta reunión podría ser buenas o terribles noticias, y no saber cuál era insoportable. Pasó el resto de la tarde puliendo su currículum de todos modos, por si acaso la reunión salía mal. Para cuando Mateo regresó a casa de la escuela y el cuidado posterior, Andrea había aplicado a 5 puestos en línea, ninguno tan prometedor como su función en Apex había sido. «Mamá, ¿por qué estás en casa temprano?». El rostro de Mateo se iluminó mientras dejaba caer su mochila junto a la puerta corriendo a abrazarla. A sus 10 años era todo extremidades largas y energía ilimitada. Su cabello castaño arena perpetuamente necesitando un corte. Andrea lo abrazó fuerte, hundiendo su rostro en su cabello. «Tuve un día interesante», dijo cuidadosamente. «¿Qué tal si ordenamos pizza esta noche?». Ocasión especial. Mateo se apartó, sus ojos color avellana, tan parecidos a los de ella, se estrecharon con sospecha. «Solo pedimos pizza los viernes o cuando pasa algo grande. Es martes». Niño inteligente, demasiado inteligente a veces.
Bueno, dijo Andrea guiándolo al sofá. Algo grande sí pasó. Ya no estoy trabajando en Apex. La expresión de Mateo cayó. ¿Te despidieron? ¿Por qué? Tú eres la mejor en todo. La simple fe en su voz hizo doler su corazón. Gracias por el voto de confianza, campeón. Es complicado, pero ayudé a alguien que estaba herido esta mañana, lo cual me hizo llegar tarde al trabajo. Mi jefe no fue muy comprensivo. Mateo frunció el ceño procesando esto. Eso es tonto. Ayudar a la gente es más importante que llegar a tiempo. Andrea sonrió a pesar de todo. Yo también lo creo. Y no digas tonto, por favor. Bien, eso es ilógico, enmendó Mateo, usando una de sus palabras de vocabulario favoritas de la clase de ciencias. ¿Y ahora qué pasa? Ahora, dijo Andrea, alcanzando su teléfono. Ordenamos esa pizza y mañana tengo una reunión con alguien importante y luego estaré buscando un nuevo trabajo. Pero no te preocupes, todo va a estar bien. Mientras lo decía, esperaba desesperadamente que fuera verdad. Mateo no necesitaba saber que su fondo de emergencia solo duraría 6 semanas, o que su medicamento para el asma necesitaría ser resurtido en apenas 18 días. No necesitaba saber que la renta vencía en 10 días, o que sus préstamos estudiantiles no esperarían solo porque había perdido sus ingresos. Esa noche, después de que Mateo se durmiera, Andrea se sentó en su pequeña mesa de cocina con una taza de té, ensayando lo que podría decir a Sebastián Romero mañana. Sería formal, comprensivo, molesto porque ella se involucró en su accidente. No tenía idea de qué esperar. Pero una cosa era cierta. Esta reunión podría cambiar todo. Lo que Andrea no podía imaginar era cuán acertado resultaría ser ese pensamiento. Andrea llegó a la sede de tecnologías Apex 20 minutos antes la mañana siguiente. Había derrochado en un viaje compartido, sin querer arriesgarse a llegar tarde a esta misteriosa reunión. El edificio de vidrio de 40 pisos parecía aún más imponente ahora que ya no pertenecía dentro de él. En el escritorio de seguridad, vaciló. Tengo una cita con Sebastián Romero a las 9. Mi nombre es Andrea Morales. Ya no tengo mi credencial de empleada. El guardia de seguridad, Eduardo, a quien había saludado cada mañana durante 8 meses, le dio una mirada comprensiva. Escuché lo que pasó, Andrea. Ese tipo Navarro siempre ha sido una mala pieza. Escribió algo en su computadora. Estás en la lista VIP esta mañana. Toma el elevador ejecutivo hasta el último piso. ¿El elevador ejecutivo? En sus 8 meses en Apex, Andrea nunca lo había usado ni una sola vez. Los empleados regulares usaban el banco de elevadores estándar, mientras que el único elevador ejecutivo de acero cepillado transportaba directamente a los líderes de la compañía a los pisos superiores. Gracias, Eduardo, dijo, aferrando su bolso con fuerza mientras caminaba por el vestíbulo de mármol. El elevador ejecutivo era tan lujoso por dentro como por fuera. Paredes con paneles de madera, iluminación suave y completamente silencioso mientras ascendía. El estómago de Andrea revoloteaba con nervios. Había elegido su atuendo cuidadosamente, un vestido azul marino que guardaba para ocasiones especiales, combinado con su única chaqueta decente y tacones sensatos. Quería lucir profesional, no desesperada, aunque sentía una medida saludable de ambas. El elevador se abrió directamente en un elegante área de recepción. Una mujer imponente con cabello negro, con mechones plateados, levantó la vista desde detrás de un escritorio curvado. Señorita Morales, soy Mónica Vega, hablamos por teléfono. Su apretón de manos fue firme, su sonrisa reservada pero no antipática. El señor Romero la está esperando. ¿Puedo ofrecerle algo? ¿Café? ¿Agua? Agua estaría bien. Gracias, dijo Andrea, su garganta repentinamente seca. Mónica la condujo a través de un par de puertas dobles hacia una espaciosa oficina de esquina, con ventanas del piso al techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Sebastián Romero estaba sentado detrás de un enorme escritorio de nogal pulido, su pie enyesado apoyado en un taburete acolchado. Levantó la vista de la pantalla de su computadora y sonrió.
Andrea Morales, por favor, pasa. Mónica colocó discretamente un vaso de agua en una mesa lateral antes de retirarse, cerrando las puertas detrás de ella. Gracias por venir, dijo Sebastián, señalando la silla frente a él. ¿Cómo te sientes después de la emoción de ayer? Andrea se sentó cuidadosamente, alisando su vestido. Debería preguntarle eso a usted, señor Romero. ¿Cómo está el tobillo? Sebastián, por favor. Hizo una mueca, mirando su yeso. 6 semanas mínimo con este artefacto. Pero podría haber sido peor si hubiera intentado llegar a la oficina por mi cuenta. Sus ojos azules se fijaron en los de ella. Entiendo que fuiste despedida ayer. El pecho de Andrea se tensó. Así que él sí sabía. Sí, porque llegaste tarde ayudándome. Esa fue la razón oficial, admitió Andrea, aunque hubo factores contribuyentes. Sebastián se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Cómo cuáles? Andrea vaciló. Hablar mal de su antiguo supervisor al director ejecutivo parecía poco prudente, incluso en estas circunstancias. Soy madre soltera. Mi hijo Mateo tiene 10 años. En veces, los problemas de cuidado infantil hacen que la puntualidad sea desafiante. El señor Navarro no es particularmente comprensivo con esas situaciones. Ya veo. Sebastián hizo una nota en un blog junto a él. Háblame de ti, Andrea. ¿Cuánto tiempo llevas en trabajo administrativo? ¿Era esto una entrevista de trabajo? La confusión de Andrea debió mostrarse en su rostro, porque Sebastián sonrió. Sígueme la corriente. Durante los siguientes 20 minutos, Sebastián preguntó sobre su educación, título universitario en administración de empresas, su historial laboral, mayormente funciones administrativas, con un breve periodo en ventas al por menor, y sus objetivos profesionales a largo plazo, empleo estable con potencial de crecimiento en gestión de operaciones. Andrea se encontró hablando con más franqueza de lo que había planeado, atraída por el interés genuino de Sebastián y sus preguntas reflexivas. ¿Y qué hay de Mateo?, preguntó Sebastián, sorprendiéndola con el giro personal. Mateo es... Andrea sonrió, sus ojos suavizándose. Es brillante, obsesionado con la ciencia. Construye robots con cajas de cartón. Quiere ser ingeniero o astronauta, o ambos, dependiendo del día. Suena como un niño extraordinario, dijo Sebastián, y Andrea quedó impactada por la calidez genuina en su voz. ¿Tiene algún problema de salud del que deba estar consciente? La pregunta tomó a Andrea desprevenida. Tiene asma. Generalmente está bien controlada con medicamento, pero se detuvo preguntándose por qué estaba compartiendo esto con el director ejecutivo de su antiguo empleador y por qué él necesitaría saberlo. Sebastián asintió haciendo otra nota. Aprecio tu franqueza, Andrea. Ahora te he mantenido en suspenso suficiente tiempo. Se reclinó juntando sus manos sobre el escritorio. Te debo una disculpa y una deuda de gratitud. Tu asistencia ayer fue mucho más allá de lo que la mayoría ofrecería a un extraño. Cualquiera habría ayudado, quitó importancia Andrea. Ambos sabemos que eso no es cierto, contrarrestó Sebastián gentilmente. Vi al menos 5 personas pasar antes de que te detuvieras. Eso dice algo sobre tu carácter. Andrea se movió incómodamente bajo su mirada evaluadora. He investigado las circunstancias de tu despido, continuó Sebastián. Roberto Navarro excedió su autoridad. La política de la compañía permite discreción gerencial en casos de emergencias documentadas, que la tuya ciertamente lo fue. Su expresión se endureció ligeramente. Además, sus comentarios sobre madres solteras fueron inapropiados y contrarios a nuestros valores corporativos. La esperanza revoloteó en el pecho de Andrea. ¿Eso significa...? Me gustaría ofrecerte un puesto, dijo Sebastián, pero levantó una mano cuando el rostro de Andrea se iluminó. No tu antiguo trabajo, algo diferente. ¿Diferente cómo? Necesito una asistente ejecutiva, explicó Sebastián. Mónica está siendo promovida a directora de operaciones el próximo mes, un movimiento que ha estado en proceso durante algún tiempo. La función implicaría gestionar mi agenda, coordinar con jefes de departamento, algunos arreglos de viaje y generalmente mantenerme organizado. Andrea parpadeó rápidamente tratando de procesar esto. Pero no tengo experiencia como asistente ejecutiva.
Tienes experiencia administrativa, habilidades interpersonales y, lo más importante, buen juicio en una crisis, contrarrestó Sebastián. El resto se puede aprender. Mónica te entrenaría exhaustivamente antes de que su promoción entre en vigencia. El salario, comenzó Andrea tentativamente, sería acorde con las responsabilidades del puesto, le aseguró Sebastián. Aproximadamente el doble de lo que ganabas en mercadotecnia, más beneficios mejorados y mayor flexibilidad de horario para esas inevitables emergencias de cuidado infantil. La mente de Andrea dio vueltas. El doble de su salario anterior transformaría completamente su situación financiera. Las necesidades médicas de Mateo, la renta, tal vez incluso mudarse a un mejor distrito escolar, todo parecía de repente al alcance. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente, incapaz de contener su desconcierto. Debe tener docenas de candidatos calificados dentro de la compañía. Sebastián se reclinó en su silla, estudiándola por un momento. ¿Sabes qué es lo que más valoro en mi equipo, Andrea? No son títulos elegantes o brillantez técnica, aunque eso tiene su lugar. Es el carácter, la integridad, el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando es inconveniente o costoso. Señaló su tobillo. Ayer por la mañana demostraste esas cualidades en abundancia. Andrea sintió calor subir a sus mejillas. Aprecio tu confianza, pero hay más, interrumpió Sebastián, su expresión volviéndose más seria. Lo que estoy a punto de compartir aún no es conocimiento público. Empujó una carpeta sobre el escritorio. Apex está lanzando una iniciativa filantrópica el próximo trimestre. La Fundación Apex se centrará en apoyar a padres solteros en la fuerza laboral a través de becas, subsidios de cuidado infantil y programas de desarrollo profesional. Andrea abrió la carpeta para encontrar materiales preliminares de mercadotecnia para la fundación, completos con declaración de misión y esquemas de programas. Me gustaría que sirvieras como enlace de la fundación, además de tus deberes como asistente ejecutiva, continuó Sebastián. Tu experiencia personal sería invaluable para dar forma a programas que realmente satisfagan las necesidades de las familias que buscamos servir. La oportunidad ante ella parecía casi demasiado perfecta. Un aumento sustancial, trabajo significativo, flexibilidad para las necesidades de Mateo y una oportunidad de ayudar a otros, enfrentando los mismos desafíos que ella había encontrado. Sin embargo, algo la molestaba. Esto es increíblemente generoso, dijo cuidadosamente. Pero no puedo evitar preguntarme si esto es, no sé, caridad, porque te sientes obligado después de lo que pasó. La expresión de Sebastián se suavizó. No es caridad, Andrea. Es reconocimiento de las cualidades que Apex necesita en su equipo de liderazgo. El accidente fue desafortunado, pero reveló algo valioso que de otra manera podría haber pasado por alto. Sonrió. Considéralo un arreglo mutuamente beneficioso. Obtengo una asistente excepcional con perspectivas únicas, y tú obtienes un puesto que reconoce tu valor. Andrea respiró profundamente. ¿Cuándo empezaría? ¿Qué tal mañana?, me preguntó Sebastián con una ligera sonrisa. Mónica está ansiosa por comenzar el entrenamiento y podría usar la ayuda para navegar la oficina con esto. Tocó su yeso. Mañana sería perfecto, respondió Andrea, una sonrisa iluminando su rostro. Gracias por esta oportunidad. No te decepcionaré. Lo que Andrea no podía saber, mientras salía de la oficina de Sebastián esa mañana, era que este encuentro fortuito haría más que cambiar su trayectoria profesional. Eventualmente transformaría la cultura corporativa de Apex, impactaría a cientos de familias con dificultades y forjaría una conexión entre ella y Sebastián Romero que ninguno podría haber anticipado cuando se conocieron en esa acera mojada por la lluvia. 3 meses después, en su nueva posición como asistente ejecutiva de Sebastián Romero, Andrea apenas reconocía su vida. Su diminuto apartamento había sido cambiado por un luminoso condominio de 2 habitaciones en un edificio con portero y un jardín en la azotea, donde Mateo podía observar las estrellas a través de su nuevo telescopio.
Su traslado diario ahora incluía un servicio de auto de la compañía. Una necesidad para la mano derecha del director ejecutivo, había insistido Sebastián, y su guardarropa se había expandido para incluir trajes a medida y zapatos de diseñador que Mónica le había ayudado a seleccionar. «Mamá, mira esto», llamó Mateo desde la isla de su cocina, donde estaba realizando un experimento con bicarbonato y vinagre. Su kit de ciencias, un regalo de Sebastián, después de que Mateo sobresaliera en sus exámenes de fin de año, estaba esparcido sobre el mostrador de granito. Andrea sonrió, dejando la propuesta de la Fundación Apex que había estado revisando. «Eso es increíble, campeón. Solo recuerda limpiar cuando termines». La fundación se había convertido en su proyecto de pasión. Trabajando junto a Sebastián, había ayudado a dar forma a programas que proporcionarían apoyo real a familias como la suya. Servicios de cuidado infantil de emergencia, arreglos de trabajo flexibles, oportunidades de mentoría. La iniciativa se lanzaría oficialmente el próximo mes y Andrea hablaría en la gala junto a Sebastián compartiendo su historia. Su teléfono sonó con un mensaje de Sebastián. «Necesito tu ayuda con la propuesta Vallemar. Reunión con cena en Fontanas, 7 de la noche. El auto te recogerá a las 6:30. La señora Ramírez confirmó que puede cuidar a Mateo». Andrea se había acostumbrado a estas solicitudes de último minuto. Sebastián respetaba sus límites como madre, pero la naturaleza de su posición a veces requería trabajo nocturno. La señora Ramírez, ahora generosamente compensada como cuidadora oficial de Mateo después de la escuela, siempre estaba feliz de extender sus horas cuando era necesario. La transformación en la vida profesional de Andrea había sido notable. Bajo la tutela de Mónica, había dominado rápidamente las complejidades del protocolo corporativo, aprendido a anticipar las necesidades de Sebastián y construido relaciones con el equipo de liderazgo senior de Apex. Roberto Navarro había sido discretamente transferido a una oficina subsidiaria en otra ciudad, un movimiento que Andrea sospechaba no era coincidencia. Lo que más la sorprendió, sin embargo, fue la evolución de su relación con Sebastián. Lo que había comenzado como agradecimiento formal se había desarrollado en genuina amistad. Trabajaban perfectamente juntos, a menudo terminando las frases del otro en reuniones. Él valoraba su opinión en decisiones de negocios y ella admiraba su visión para la compañía. Mateo lo adoraba, especialmente después de que Sebastián organizara un recorrido privado por la exhibición de robótica del Museo de Ciencias local. Rumores, por supuesto, habían circulado a través de los canales de chismes de Apex. Algunos especulaban que Andrea había manipulado de alguna manera a Sebastián durante su momento de vulnerabilidad. Otros sugerían una conexión más romántica. Andrea ignoraba los susurros, enfocándose en cambio en probar su valía a través de un trabajo impecable. A las 6:30 en punto, Andrea besó a Mateo para despedirse y descendió al auto esperando. El conductor, Marcos, la saludó calurosamente. «Buenas noches, señorita Morales. Esta vez recogeremos primero al señor Romero». Andrea asintió, acomodándose en el asiento de cuero. Revisó sus notas sobre la propuesta Vallemar, una asociación potencial con una importante empresa de tecnología que expandiría considerablemente el alcance de mercado de Apex. Cuando el auto se detuvo frente a la casa de piedra de Sebastián 15 minutos después, estaba completamente preparada para la discusión de la noche. Sebastián emergió de la puerta principal, apoyándose ligeramente en su bastón. El yeso se había quitado hacía 2 semanas, pero su fisioterapeuta había recomendado el bastón por otro mes. A pesar de esta concesión a su lesión, lucía imponente con su traje color carbón y corbata borgoña. «Disculpa la reunión de último minuto», dijo, deslizándose en el asiento junto a ella. Gerardo Vallemar solo tenía esta noche disponible antes de irse a Tokio. «No hay problema», le aseguró Andrea pasándole la tableta con su versión anotada de la propuesta.
Resalté las secciones que necesitaban aclaración y agregué las proyecciones financieras que solicitaste. Sebastián se desplazó por sus notas, asintiendo con aprecio. Este es un trabajo excelente, Andrea. No sé cómo me las arreglaba sin ti. Probablemente con mucho más café y mucho menos sueño, bromeó ella. Él se rió, y Andrea sintió una calidez ahora familiar extenderse por su pecho. Se había vuelto hábil en ignorar estos sentimientos durante los últimos meses. La aceleración de su pulso cuando él le sonreía, el agradable aleteo cuando sus manos accidentalmente se tocaban al revisar documentos. Los límites profesionales eran esenciales, especialmente dada su historia y posiciones respectivas en Apex. Fontanas, un restaurante italiano exclusivo en el centro, era el lugar preferido de Sebastián para discusiones de negocios importantes. El maître inmediatamente los escoltó a un salón privado donde Gerardo Vallemar, un hombre de cabello plateado en sus 60, esperaba con 2 asociados más jóvenes. «Sebastián, qué bueno verte de vuelta en pie», saludó Gerardo, levantándose para estrechar manos. Su mirada se desplazó a Andrea con curiosidad no disimulada. «Gerardo, te presento a Andrea Morales, mi asistente ejecutiva y directora de programas de nuestra fundación», presentó Sebastián. «Ha sido fundamental en desarrollar el marco de asociación que discutiremos esta noche». Andrea notó el énfasis sutil que Sebastián puso en su doble función, estableciendo su presencia como más que apoyo administrativo. Era una de las muchas formas en que constantemente validaba sus contribuciones en entornos profesionales. La cena progresó sin problemas a través de entradas y platos principales, con la discusión fluyendo fácilmente entre especificaciones técnicas y estrategia de mercado. Andrea contribuyó cuando era apropiado, sus perspectivas sobre cronogramas de implementación particularmente bien recibidas. Cuando se sirvió el postre, Gerardo se volvió hacia Andrea con inesperada franqueza. «Entonces, señorita Morales, Sebastián me cuenta que llegaste a Apex desde circunstancias bastante inusuales, algo sobre rescatarlo en la calle». Andrea se tensó, sintiendo el menosprecio implícito en su tono. Antes de que pudiera responder, Sebastián intervino suavemente. Andrea demostró juicio y compasión excepcionales esa mañana, cualidades que aporta a cada aspecto de su trabajo en Apex. La compañía tiene suerte de que nuestros caminos se cruzaran, por poco convencional que fuera. Gerardo los estudió a ambos por un momento, luego asintió. «La fortuna favorece a los audaces», dicen. Y hablando de fortuna, levantó su copa. «Por una asociación que nos beneficiará sustancialmente a ambos». El trato estaba efectivamente sellado. Mientras salían del restaurante 2 horas después, Andrea sintió una profunda sensación de satisfacción. La asociación Vallemar sería transformadora para Apex, y ella había jugado un papel significativo en asegurarla. «Eso salió mejor de lo esperado», comentó Sebastián mientras se deslizaban de vuelta al auto. «Tu sugerencia sobre la implementación por fases abordó la principal preocupación de Gerardo. Estaba preocupado por interrumpir sus sistemas existentes», observó Andrea. «El enfoque por fases le da tiempo a su equipo para adaptarse». Sebastián asintió su expresión pensativa. «Tu habilidad para leer a las personas es notable, Andrea. Es una de tus mayores fortalezas». «Gracias», dijo ella de repente consciente de cuán cerca estaban sentados en el asiento trasero débilmente iluminado. «Probablemente debería revisar los arreglos de la gala de la fundación cuando regresemos a la oficina». La planificadora de eventos tenía preguntas sobre el mapa de asientos. «Son casi las 10 de la noche», señaló Sebastián gentilmente. «El mapa de asientos puede esperar hasta la mañana. Llevémoste a casa con Mateo». El viaje en auto al condominio de Andrea pasó en cómodo silencio. Cuando llegaron, Sebastián insistió en caminar con ella hasta el vestíbulo, apoyándose solo ligeramente en su bastón. «Gracias por esta noche», dijo mientras se detenían junto a los elevadores. «Tu contribución a la negociación Vallemar fue invaluable». «Solo hago mi trabajo», respondió Andrea con una sonrisa. La expresión de Sebastián se volvió seria. «Es más que eso y ambos lo sabemos.
Vaciló, como sopesando sus próximas palabras cuidadosamente. «Andrea, hay algo de lo que he querido hablar contigo». Las puertas del elevador se abrieron, distrayéndolos momentáneamente a ambos. Cuando Andrea volvió a mirar a Sebastián, algo en sus ojos hizo que su pulso se acelerara. «¿Sí?», preguntó cuando él no continuó. Sebastián sacudió ligeramente la cabeza. «Aquí no, ahora no. Puede esperar hasta después del lanzamiento de la fundación. Ambos deberíamos enfocarnos en hacer que eso sea exitoso». Andrea asintió, aunque la curiosidad ardía dentro de ella. «Buenas noches, Sebastián». «Buenas noches, Andrea». Mientras subía en el elevador a su piso, la mente de Andrea corrió con posibilidades. Iba a reestructurar su posición, ofrecerle un papel diferente. El lanzamiento de la fundación era en solo 3 semanas. Lo que sea que Sebastián quisiera discutir, claramente le importaba lo suficiente como para elegir el momento correcto. La semana siguiente pasó en un remolino de preparativos de la fundación. Andrea coordinó con proveedores, finalizó la lista de invitados, revisó sus notas para hablar y manejó la agenda cada vez más llena de Sebastián. Tenían poco tiempo para conversación privada. Sus interacciones se enfocaban enteramente en el trabajo. 2 días antes de la gala, Andrea estaba revisando materiales para donantes en la oficina de Sebastián cuando Mónica tocó y entró, su expresión preocupada. «Sebastián, Victoria Herrera está aquí para verte». Andrea vio la postura de Sebastián tensarse casi imperceptiblemente. «No tengo nada programado con Victoria». «Dice que es urgente», respondió Mónica, su tono cuidadosamente neutral. Sebastián suspiró. «Hazla pasar». Mientras Mónica se retiraba, él se volvió hacia Andrea. «Victoria Herrera es tu exesposa», terminó Andrea en voz baja. «Lo recuerdo del informe de antecedentes cuando comencé». Lo que no agregó fue que había aprendido considerablemente más sobre Victoria Herrera Romero en los meses desde entonces. Una prominente abogada corporativa, famosamente ambiciosa, y se rumoreaba que había dejado el matrimonio cuando Sebastián se negó a mudarse a Londres por su avance profesional. Antes de que Sebastián pudiera responder, la puerta se abrió y Victoria entró con paso firme. Alta, impecablemente vestida con cabello rubio elegante y rasgos afilados, irradiaba autoridad confiada. «Sebastián», saludó fríamente antes de que su mirada se posara en Andrea. «Me gustaría hablar contigo en privado». «Andrea es mi asistente ejecutiva», respondió Sebastián, su tono igualando la temperatura de Victoria. «Cualquier cosa que necesites discutir conmigo puede decirse en su presencia». Las cejas perfectamente delineadas de Victoria se elevaron ligeramente. «Muy bien. Regreso a la ciudad permanentemente. Anderson y Márquez está abriendo una oficina subsidiaria aquí y me han ofrecido la sociedad gerencial». «Felicidades», dijo Sebastián uniformemente. «Pero no estoy seguro de por qué esto requería una visita no programada». La mirada de Victoria parpadeó brevemente hacia Andrea antes de regresar a Sebastián. «Pensé que podríamos reconsiderar nuestra situación, dadas las circunstancias cambiadas. Las razones de nuestra separación ya no aplican». La implicación flotó en el aire como una nube de tormenta. Andrea se sintió de repente, agudamente fuera de lugar, presenciando una conversación demasiado personal para su función profesional. «Debería darles privacidad», murmuró recogiendo sus materiales. «Eso no es necesario», dijo Sebastián, pero Andrea ya se estaba moviendo hacia la puerta. «Verificaré los arreglos de catering para la gala», dijo, evitando el contacto visual con cualquiera de ellos. «Mónica tiene mi número si necesitas algo». Una vez en la seguridad de su propia oficina, Andrea se sentó pesadamente en su silla, su corazón latiendo incómodamente. La refinada y hermosa Victoria era exactamente el tipo de mujer que habría imaginado con Sebastián. Sofisticada, consumada, moviéndose en los mismos círculos de élite. Contra esa imagen, Andrea se sentía desesperadamente superada, a pesar de su crecimiento profesional durante los últimos meses. Más preocupante era su reacción emocional. La punzada aguda de celos que la había golpeado con las palabras de Victoria confirmaba lo que había estado tratando de negar.
Sus sentimientos por Sebastián habían evolucionado mucho más allá de la admiración profesional o la amistad. Se había enamorado de su jefe, una complicación que podría poner en peligro todo lo que había trabajado para lograr. Andrea logró evitar a Sebastián por el resto de ese día, enterrándose en los preparativos de la fundación. Salió temprano de la oficina, alegando una emergencia del proyecto de ciencias de Mateo. No era del todo falso, aunque su modelo de volcán solo necesitaba ajustes menores. Esa noche, mientras Mateo dormía, Andrea se sentó en su balcón con una copa de vino, confrontando la realidad de su situación. Sus sentimientos por Sebastián habían crecido constantemente durante sus meses trabajando juntos, nutridos por su amabilidad, inteligencia y el respeto que le mostraba. Pero actuar sobre esos sentimientos arriesgaba todo: su trabajo, su reputación profesional, el trabajo de la fundación que se había vuelto tan importante para ella. Y ahora Victoria había regresado, claramente interesada en la reconciliación. Andrea no tenía ilusión sobre competir con la exesposa de Sebastián, quien compartía su origen, educación y posición social. Lo que sea que Sebastián hubiera querido discutir con ella, probablemente sería archivado ahora que Victoria estaba de vuelta en escena. «Problemas de adultos», murmuró para sí misma, haciendo eco de la frase que a menudo usaba cuando Mateo preguntaba sobre asuntos más allá de su comprensión. La ironía no se le escapó. A pesar de toda su nueva confianza profesional, se sentía tan indefensa como una colegiala con su primer enamoramiento. Su teléfono sonó con un mensaje de texto. «¿Estás bien? Te fuiste abruptamente». «Sebastián». Andrea miró la pantalla insegura de cómo responder. La honestidad no era una opción, pero tampoco se sentía cómoda con el engaño total. Solo necesitaba ayudar a Mateo con su proyecto de ciencias. Todo listo para el ensayo de la gala mañana. Su respuesta llegó rápidamente. La visita de Victoria fue inesperada. «Nada de qué preocuparse. Te veo mañana». Nada de qué preocuparse. Las palabras resonaron en la mente de Andrea mientras intentaba interpretar su significado. ¿La estaba tranquilizando profesionalmente o había un mensaje más profundo? En la mañana siguiente, Andrea llegó temprano a la oficina, determinada a mantener la profesionalidad absoluta. El ensayo de la gala estaba programado para el mediodía en el Hotel Gran Palacio, donde el evento real se llevaría a cabo mañana por la noche. Como directora de programas y oradora destacada, Andrea necesitaba practicar su presentación y coordinar con el equipo audiovisual. Estaba revisando sus notas en el salón de baile del hotel cuando Sebastián llegó luciendo ligeramente agitado. «Disculpa el retraso», dijo dejando su maletín. «La reunión de junta directiva se extendió». «No hay problema», respondió Andrea manteniendo su tono ligero. «El equipo técnico está apenas configurando el proyector para mi presentación». Sebastián la estudió por un momento. «Andrea, sobre ayer deberíamos enfocarnos en el ensayo», interrumpió ella gentilmente. «El lanzamiento de la fundación es demasiado importante para distraernos con otros asuntos». Un destello de algo, decepción tal vez, cruzó su rostro pero asintió. «Tienes razón como siempre. Comencemos». El ensayo procedió sin problemas. La presentación de Andrea sobre la misión de la fundación fue convincente, entrelazando estadísticas con anécdotas personales sobre sus experiencias como madre soltera. Cuando terminó, la pequeña audiencia de personal y personal del hotel aplaudió calurosamente. «Eso fue poderoso», dijo Sebastián, acercándose al podio mientras Andrea recogía sus notas. «¿Vas a conmover a la gente mañana por la noche?» «Espero que sí», respondió ella. «Estos programas podrían cambiar vidas». «Ya lo han hecho», dijo Sebastián en voz baja, incluida la mía. Antes de que Andrea pudiera responder, Mónica llamó a Sebastián para discutir un problema de arreglo de asientos, dejando a Andrea preguntándose por sus palabras. Esa noche, Mateo burbujeaba de emoción sobre la gala. «¿Puedo ver tu vestido otra vez, mamá?» Andrea recuperó el vestido azul medianoche de su armario, otro regalo de Sebastián,
quien había insistido en que la directora de la fundación debía lucir la parte. La creación de seda hasta el piso, con sus sutiles adornos plateados, era más elegante que cualquier cosa que hubiera poseído. «Vas a lucir como una princesa», declaró Mateo. «¿El señor Sebastián estará ahí?» «Por supuesto», respondió Andrea, colgando cuidadosamente el vestido de vuelta. «Él es el fundador». Mateo asintió sagazmente. «A él le gustas, ¿sabes?» Andrea casi dejó caer la percha. «¿Qué te hace decir eso?» «La forma en que te mira. Como papá solía mirarte en las fotos viejas antes de irse». La observación de Mateo, entregada con franqueza infantil, dejó a Andrea sin palabras. Además, continuó ajeno a su reacción, me lo dijo. ¿Qué? Cuando me llevó al Museo de Ciencias, mientras tú estabas en esa reunión de mercadotecnia, me preguntó si me importaría si pasara más tiempo contigo. Le dije que estaba bien, siempre y cuando no te hiciera llorar, como hizo papá. Andrea se sentó pesadamente en el borde de su cama. Mateo, ¿qué exactamente dijo Sebastián? Mateo se encogió de hombros. Dijo que se preocupaba mucho por ti y quería saber si yo estaría bien con que te llevara a una cita real alguna vez. Le dije que te gusta la comida italiana y odias las películas de terror. Andrea se sintió mareada. Sebastián había discutido salir con ella con su hijo hacía semanas, aparentemente, pero nunca había tocado el tema con ella directamente. Era esto de lo que había querido hablar la noche que Victoria regresó. La noche siguiente, mientras Andrea se preparaba para la gala, sus pensamientos permanecían enredados. La señora Ramírez se ocupaba de Mateo, prometiendo películas y palomitas, mientras Andrea aplicaba los toques finales a su maquillaje. El servicio de auto llegaría en 15 minutos para llevarla al Gran Palacio. «Te ves hermosa», declaró la señora Ramírez. «Ese jefe tuyo no sabrá que lo golpeó». Andrea se sonrojó. «No es así, señora Ramírez». La mujer mayor le dio una mirada conocedora. «Si tú lo dices, querida». El salón de baile del hotel había sido transformado para la gala. Iluminación suave, elegantes arreglos florales y pancartas de la Fundación Apex, exhibidas con buen gusto. Como directora de programas, Andrea necesitaba llegar temprano para asegurarse de que todo estuviera en su lugar. Los invitados, donantes corporativos, socios comunitarios y ejecutivos de Apex, comenzarían a llegar en una hora. Estaba verificando la configuración de la presentación por última vez cuando escuchó la voz de Sebastián detrás de ella. «Andrea». Se dio vuelta para encontrarlo parado en la entrada del salón de baile, impecable en su smoking. Su bastón intercambiado por un bastón más formal con mango plateado. Por un momento no pudo hablar, impactada por lo apuesto que lucía y la intensidad de su mirada. «La sala se ve perfecta», dijo acercándose a ella. «Al igual que tú». «Gracias», logró decir, alisando nerviosamente su vestido ya liso. «¿Victoria asiste esta noche?» La pregunta se escapó antes de que pudiera detenerla. La expresión de Sebastián cambió a una de confusión. «¿Victoria?» «No. ¿Por qué lo haría?» Andrea vaciló. «Asumí que ya que está de vuelta en la ciudad que ustedes podrían haberse reconciliado». La comprensión amaneció en el rostro de Sebastián. «¿Es por eso que me has estado evitando?» Sacudió la cabeza, una sonrisa tirando de sus labios. «Andrea, Victoria y yo hemos estado divorciados durante 3 años. Su regreso no cambia nada». Pero ella dijo: «Las razones de nuestra separación ya no aplican», señaló Andrea, su corazón acelerado. «La razón de nuestra separación fue que queríamos vidas diferentes», explicó Sebastián gentilmente. «Eso no ha cambiado. Ella está enfocada en su carrera y no tiene interés en la vida familiar. Yo quiero...» Se detuvo, dando un paso más cerca. «Quiero algo bastante diferente». El aire entre ellos parecía vibrar con posibilidad. Andrea era agudamente consciente de su soledad en el vasto salón de baile, el personal ocupado en otras áreas del hotel preparándose para la noche. «¿Qué quieres, Sebastián?», Anne preguntó suavemente. «Creo que lo sabes», respondió, su voz igualmente tranquila. «He querido hablar contigo sobre esto durante semanas, pero el momento nunca parecía correcto. Luego Victoria apareció y tú empezaste a evitarme.
Andrea respiró profundamente. Mateo me dijo que hablaste con él sobre nosotros. Sebastián lucía momentáneamente avergonzado. Debería haber hablado contigo primero. Fue presuntuoso de mi parte. Lo fue. Estuvo de acuerdo Andrea, pero también dulce. Encontró su mirada directamente. Sebastián, trabajamos juntos. Eres mi jefe. La fundación está a punto de lanzarse. Hay 1000 razones por las que esto es complicado. Lo sé, reconoció. Y si me dices que no estás interesada, nunca lo mencionaré de nuevo. Continuaremos nuestra relación profesional exactamente como antes. Dio otro paso adelante, lo suficientemente cerca ahora como para que ella pudiera detectar las notas sutiles de su colonia. Pero si hay alguna posibilidad de que puedas sentir lo mismo que yo, creo que nos lo debemos a nosotros mismos explorar eso. ¿Y de qué manera es esa?, preguntó Andrea, su voz apenas por encima de un susurro. Sebastián alcanzó su mano, sosteniéndola gentilmente entre las suyas. Me estoy enamorando de ti, Andrea Morales. No porque me ayudaste cuando estaba herido, aunque siempre estaré agradecido por eso, sino por quién eres, tu inteligencia, tu amabilidad, tu fuerza, la forma en que defiendes a Mateo y otros como él, la forma en que me desafías a ser mejor. La respiración de Andrea se atrapó en su garganta. Sebastián, Las puertas del salón de baile se abrieron cuando el personal de catering llegó con bandejas de copas de champán. Sebastián, a regañadientes, soltó su mano, retrocediendo ligeramente mientras los trabajadores organizaban eficientemente las copas en las mesas cercanas. «Deberíamos terminar esta conversación después», dijo Andrea, componiéndose con esfuerzo. «Los invitados estarán llegando pronto». Sebastián asintió, aunque la renuencia era evidente en su expresión. «Esta noche después del evento. Cena solo nosotros dos». Andrea sonrió, una calidez extendiéndose por su pecho que no tenía nada que ver con el nerviosismo. «Me gustaría eso». La gala se desarrolló maravillosamente. La presentación de Andrea recibió una ovación de pie, conmoviendo a varios donantes potenciales a aumentar sus contribuciones prometidas en el momento. La fundación se lanzó oficialmente con el doble del objetivo de financiamiento inicial asegurado, garantizando que los programas pudieran comenzar de inmediato en múltiples ubicaciones. Durante toda la noche, Andrea fue consciente de la mirada de Sebastián, siguiéndola por la sala mientras trabajaba con los invitados. Ocasionalmente sus ojos se encontraban, y la comunicación silenciosa entre ellos enviaba escalofríos de anticipación a través de ella. Cuando el evento terminó, Sebastián se acercó a ella cerca del guardarropa, donde estaba agradeciendo al coordinador de eventos del hotel. «¿Lista para esa cena?», preguntó cuando estaban solos. «Le pedí a Marcos que trajera el auto. Solo déjame verificar con Mateo primero», respondió Andrea sacando su teléfono. La señora Ramírez contestó al segundo timbre. «Todo está bien, querida. Mateo está profundamente dormido. No te apresures a casa. Disfruta tu noche». Había un tono conocedor en la voz de la mujer mayor que hizo que Andrea se sonrojara. El restaurante que Sebastián eligió era pequeño e íntimo, escondido en una calle lateral tranquila. El maître los llevó a una mesa privada en un rincón débilmente iluminada por velas. «He querido traerte aquí durante meses», admitió Sebastián, mientras se acomodaban en sus asientos. «La comida es excepcional». «¿Es por eso que le preguntaste a Mateo sobre la comida italiana?», bromeó Andrea gentilmente. Sebastián se rió. Atrapado. Quería estar preparado. Mientras disfrutaban su cena tardía, la conversación fluyó fácilmente entre ellos, tocando el éxito de la gala, planes futuros de la fundación y eventualmente temas más personales. Andrea se encontró compartiendo historias sobre los primeros años de Mateo, los desafíos y alegrías de criarlo sola después de que su padre los abandonara cuando Mateo tenía solo 3 años. «Tienes suerte de tenerte», dijo Sebastián, alcanzando a través de la mesa para tomar su mano. «Eres una madre extraordinaria». «¿Y tú?», preguntó Andrea. «¿Tú y Victoria alguna vez quisieron hijos?». Una sombra cruzó el rostro de Sebastián. «Sí, yo sí, ella no».
Se convirtió en una de muchas incompatibilidades que no pudimos resolver. Vaciló, luego agregó: siempre he querido una familia. Los aspectos más tradicionales del éxito, la compañía, la seguridad financiera, significan poco sin alguien con quien compartirlos. La vulnerabilidad en su admisión tocó profundamente a Andrea. ¿Y ahora?, y preguntó suavemente. Ahora encontré a alguien que me hace creer que todavía podría ser posible, respondió, su mirada firme en la de ella. Si está dispuesta a arriesgarse con un adicto al trabajo, con un tobillo recientemente curado y absolutamente ningún sentido de dirección en las tiendas de comestibles. Andrea se rió. Eso es extrañamente específico. Mónica pudo haber mencionado el incidente de la tienda de comestibles de las compras de la fiesta de Navidad pasada, admitió Sebastián con una sonrisa. Mientras terminaban su comida, la charla fácil entre ellos gradualmente cambió a algo más serio, más cargado de posibilidad. ¿A dónde vamos desde aquí?, le preguntó Andrea mientras Sebastián la ayudaba a ponerse su abrigo. Profesionalmente, quiero decir. ¿Habrá comentarios? Ya hay comentarios, señaló Sebastián. Pero entiendo tu preocupación. Si lo prefieres, podríamos reestructurar tu función para reportar directamente a la Junta para Asuntos de la Fundación y a Mónica para deberes administrativos. Andrea asintió, tocada por su consideración. Eso podría ser mejor, al menos inicialmente. No quiero que nadie cuestione mis contribuciones o tu juicio. Afuera del restaurante, la nieve había comenzado a caer ligeramente, cubriendo la acera con delicados cristales. Marcos esperaba con el auto, pero Sebastián no hizo movimiento hacia él inmediatamente. Sé que esto es complicado, dijo, tomando ambas manos de ella en las suyas. Y tenemos mucho que resolver, pero quiero que sepas que hablo en serio sobre esto, sobre nosotros. Cualesquiera desafíos que vengan, los enfrentaremos juntos. Andrea lo miró, copos de nieve atrapándose en su cabello oscuro. 6 meses atrás, había sido una madre soltera con dificultades, desesperada por mantener un trabajo que apenas cubría sus cuentas. Ahora estaba parada en una acera cubierta de nieve con un hombre que respetaba su mente, valoraba su trabajo, adoraba a su hijo y de alguna manera improbablemente la amaba. Juntos suena perfecto, susurró, elevándose en las puntas de los pies para presionar sus labios gentilmente contra los de él. Mientras los brazos de Sebastián la envolvían, profundizando el beso, mientras los copos de nieve giraban a su alrededor, Andrea sintió las piezas finales de su nueva vida encajando en su lugar. La mujer que se había detenido para ayudar a un extraño herido esa mañana lluviosa nunca podría haber imaginado a dónde la llevaría la compasión. A la realización profesional, seguridad financiera y ahora al amor con un hombre que veía su verdadero valor. Cuando finalmente se separaron, los ojos de Sebastián brillaban de felicidad. «Debería llevarte a casa con Mateo». «Sí», estuvo de acuerdo Andrea, aunque no hizo ningún movimiento para alejarse de su abrazo. «Pero mañana tal vez podrías venir a cenar. Mateo ha estado queriendo mostrarte su proyecto del volcán». «Me gustaría mucho eso», respondió Sebastián, cepillando un copo de nieve de su mejilla con tierno cuidado. Mientras conducían a través de la nieve que caía gentilmente hacia el condominio de Andrea, su mano firmemente agarrada en la de Sebastián, Andrea reflexionó sobre el extraño y maravilloso viaje que la había traído aquí. Un acto de bondad en una mañana agitada había cambiado todo, no solo para ella y Mateo, sino para innumerables familias que se beneficiarían de la fundación nacida de ese encuentro fortuito. Algunos podrían llamarlo destino. Andrea prefería pensar en ello como prueba de que hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, podría llevar a posibilidades más allá de la imaginación. Y así llegamos al final de esta hermosa historia. Si te conmovió este relato de segunda oportunidades y amor inesperado, no olvides darle like, suscribirte al canal y dejarme un comentario contándome qué te pareció. ¿Crees en las segundas oportunidades? ¿Alguna vez un acto de bondad cambió tu vida? Me encantaría leer tu experiencia. Hasta la próxima historia.
Y mientras el pulgar de Sebastián trazaba círculos gentiles en su palma, ella agradeció silenciosamente al universo por esa mañana lluviosa cuando llegar tarde al trabajo, de alguna manera, la había llevado exactamente a donde estaba destinada a estar.